la cuestión del acoso, ¿no? Del moving, y también vamos a hablar sobre derechos de la familia. ¿Qué tal, doctora? Vamos a seguir con nuestra charla, ¿no? Para quien se está uniendo ahora. Cuando el empleador no se hace cargo del accidente de trabajo de un empleado, ¿cuál es el procedimiento? Tiene que hacer Una denuncia denuncia inmediatamente, ¿no? inmediata, Mike, en el Ministerio del Trabajo. Una solicitud de verificación de la empresa en Inspectoría del Trabajo para que los inspectores del trabajo vayan a verificar las condiciones de seguridad e higiene de ese local y cuántos más trabajadores podrían estar en peligro. Yo siempre recomiendo la constitución de un escribano. Por cuestiones de costumbre y de folclore del derecho paraguayo, muchas veces tenemos que llevar a un escribano cuando se hace verificación de las empresas por parte de los inspectores. A la vez, si es que existió un accidente laboral y la persona, por ejemplo, está internada, también yo recomiendo la constitución de un escribano en ese lugar. ¿Para qué? Para que labre acta de las condiciones en las que se encuentra esa persona internada, cuánto asciende su tratamiento, cuánto va a costar su intervención quirúrgica, cuánto ha de costar estimativamente su recuperación, cuánto ha de costar los medicamentos que tiene que comprar la familia. Entonces van a tener en alta labrada un instrumento de carácter público, todas las pruebas. Y los instrumentos de carácter público son casi imposibles de sacarle valor, porque para sacarle valor a algo que hizo un escribano, se tiene que realizar una querella de falsedad para poder sacar valor a todo lo que el escribano labró y dio fe de la situación que verificó en ese lugar, ya sea en el lugar de internación del trabajador o en el lugar de la verificación de la empresa. Muchas veces se solicita la inspección de un lugar de trabajo por violación de algunos derechos o por inobservancia de algunos derechos o por violaciones de algunos derechos. Sin embargo, el informe sale perfecto, no hay nada en esa empresa, está todo ok, todo bien. Bueno, para eso se necesita también la constitución de un escribano. Pero, ¿qué sucede si el, el empleador, que está en su derecho, por supuesto, como dueño de la empresa, no deja entrar al escribano que vos estás enviando conjuntamente con los inspectores del trabajo? Se labra acta de la Ah, prohibición de ingreso de ese escribano. ¿Qué tiene que ocultar? ¿Por qué no quiere que un escribano depositario de la fe pública acompañe la labor de los oficiales de verificación? Entonces ya tenemos una presunción nosotros de que se está tratando de ocultar algo. Ese instrumento también te va a servir posteriormente para comunicar en el ministerio, sí, en el Ministerio del Trabajo excelente lo que sugerencia. sucedió ese día en esa empresa. Y a la vez te va a servir dentro de un procedimiento judicial si es que se ha de reclamar, si no se te indemniza, si es que se ha de reclamar indemnización. Estábamos hablando de la indemnización, cómo se tiene que dar. Se tiene que calcular los años de trabajo Sí, sí. de esa persona, cuánto tiempo trabajó en lo laboral, por supuesto, estamos hablando dentro de la jurisdicción laboral, acá no estamos tocando derecho civil. Los años de trabajo de la persona más el daño que sufrió por ese accidente laboral. Si perdió una pierna, si perdió un brazo, si perdió algunos dedos o un solo dedo, ya es un enorme daño físico y psicológico. Es una lesión grave. Incluso esto podría posteriormente darte la posibilidad de solicitar una indemnización por daños y perjuicios en la esfera civil. Pero primero vamos en la esfera laboral, reclamar la indemnización que te corresponde como trabajador y por el daño que sufriste trabajando para la empresa X. Porque si vos no estabas trabajando para esa empresa, Se y calcula por los 75 años siendo hombre, claro, 73 claro, años. Ah, sí, sí. te calcula Sí, por el se tiempo de calcula la por el tiempo. expectativa de vida
del hombre o de la mujer. Y ahí vamos a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo. Los parámetros son según la Organización Internacional del Trabajo. Ahora ya no sabemos con este tema del COVID, ¿verdad? Que a todos nos toma prácticamente como iguales en cuanto a la salud. Ya nadie sabe cómo va a salir de esto, si sale bien, si sale mal, independientemente de la edad que tengamos. La Organización Internacional del Trabajo establece que la expectativa de vida del hombre paraguayo es de 75 años y de la mujer de 65 años. Si mal no recuerdo, era una mujer, no recuerdo muy bien, pero el varón es de 75 años. Entonces, si un trabajador de una empresa X perdió un brazo, perdió una pierna, perdió algunos dedos, se tiene que calcular la indemnización cuánto hubiese percibido hasta los 75 años. Independientemente que la ley diga que la jubilación se tiene que dar mucho tiempo antes. Porque vos te podés jubilar dentro de una empresa, pero si estás íntegro físicamente, puedes seguir trabajando independientemente o puedes seguir trabajando en otra. Pero a causa del trabajo que venías realizando, si perdiste un brazo, una mano, una pierna, entonces te imposibilita a realizar futuras labores. Y todo eso se tiene que tener en cuenta para realizar una indemnización por postura de la Corte Suprema de Justicia. Cuanto al caso del acoso, entonces usted definía lo que es acoso, lo que es el moving, que debe ser constante y depende también si es vertical, si es horizontal, pero de cualquier manera siempre ya es, llega lo que estábamos hablando, que es muy difícil que la persona vuelva al trabajo, ¿no? Pero de igual manera debe hacer la denuncia para después ver si puede lograr alguna indemnización, ¿no? Porque se da bastante cuando tenés muchos años en la empresa, la presión muchas veces es Así es, y insostenible, estamos ¿no? hablando del tema de la documentación en la figura del moving. Dije anteriormente que en el derecho laboral se aplica que en caso de duda se debe resolver a favor del trabajador. Pero en el caso del moving, vos trabajador tenés que probar que sufriste abuso, que sufriste acoso, que sufriste violencia. Entonces, tenés que realizar todo el procedimiento que establece la resolución del Ministerio del Trabajo. Una vez que tenga todas esas documentaciones a tu favor, se inicia una acción en lo laboral. Pero ojo, Mike, ojo, es importante realizar una evaluación psicológica, porque el moving deja secuelas internas. El moving mayormente se da en silencio, porque lo físico ya vendría a ser una figura en lo penal, ¿no? Si vos sufrís una agresión física por parte de alguien, vas y lo denunciás. Claro, Si tenés posibilidad, le realizas una más fácil de querella probar, por ¿no? maltrato, por lesión, y si es mucho más grave, sí que interviene la fiscalía. No hace falta ahí la figura de la reiteración y de la constancia. Pero la figura de las agresiones y abusos psicológicos tienen resultados y dejan cicatrices a nivel interno. Y bueno, ahí tenés que demostrar eso, todo lo que sufriste y quedó en tu interior con una evaluación psicológica. Eso no te la vas a hacer, por supuesto, en el ministerio. Eso tenés que hacerte con un psicólogo. Puede ser un psicólogo particular, como también solicitar un psicólogo a la Corte Suprema de Justicia, denominado psicólogos forenses. Entonces, de esa manera demostras que fulano de tal, compañero de Perfecto. trabajo de tal empresa, o el jefe o el dueño de la empresa, realizó moving o abuso psicológico o abuso moral o algún tipo de violencia sobre tu persona, y estos son los indicadores psicológicos y se presenta absolutamente todo. En caso del moving, el trabajador debe de demostrar y sobre el trabajador recae la carga de la prueba. ¿Qué tiene que hacer la contraparte? Demostrar lo contrario, que no existió. Pero si vos estás documentado, ¿cómo va a demostrar? Esto hablando del acoso moral, ¿no? Del acoso laboral. Ahora también quisiera extender, eh, suele pasar mucho acá en mi gordita, las chicas entran en el concurso y los jefes le condicionan, bueno, si entras
en este concurso, puedes irte, ¿verdad? O no quiero que entres, o le presionan, no podés entrar en el concurso. Últimamente tuvimos varios casos, ¿no? En los últimos años, que incluso el más emblemático es del ejército, ¿no? Que la comandancia se manifestó a favor de que las chicas entren, respetando completamente el deseo de las chicas, ¿no? De poder entrar en el concurso, y que eso no afectaría de ninguna manera la imagen de las Fuerzas Armadas. Pero fue una decisión. Nosotros sabemos que cuando entra una chica, ella debe pedir autorización, como corresponde a la comandancia, y ella autoriza. Ahora, cuando hay empresas que son chicas o empresas medianas, las cosas se dan más de manera informal, ¿verdad, doctora? Tuvimos un caso reciente, ¿no? De una chica que fue echada por haber entrado en el concurso. Y bueno, y de hecho, usted me decía, bueno, ahí ya entra en el derecho de la mujer, ¿no? ¿Podría explicar cuál es la diferencia, ¿no? Cómo se detectar eso y qué no debe permitir, porque hay cosas personales que el empleador no puede meterse, ¿verdad? Es importante. Muchos alegan, no, pero está la imagen de mi empresa, yo no puedo permitir que ¿cómo Me pregunto cuál se habrá sido disocia la eso, ¿no? causal de despido, porque las causales de despido justificado están enumeradas en el Código Laboral y también en el reglamento interno. Pero cuando hablamos del Código Laboral y reglamento interno, indefectiblemente tenemos que hablar de la supremacía del orden jerárquico de las leyes. La supremacía de las leyes del artículo 137 de la Constitución establece que la Constitución Nacional está por encima de todas las leyes. De ella nacen las demás legislaciones, que vendría a ser el Código Laboral, las demás leyes, y por debajo están las resoluciones, y muy por debajo están los reglamentos institucionales. Entonces, si el reglamento institucional de la imagen de la empresa está por debajo mismo de la Constitución Nacional, el orden de jerarquía es obvio, se tiene que aplicar lo que está por Exacto. encima. Y la Constitución Nacional establece la Importantísimo libertad de ese punto, expresión. Por doctora. lo tanto, Hago, si ella sí, sí, o él, dependiendo de los concursos, si algún día viene Mr. Gordito, entonces ellos tienen constitucionalmente el se derecho va a de venir. participar en concursos, independientemente de lo que diga el reglamento interno, porque está muy por debajo de nuestra Constitución Nacional. Esto quería hacer un paréntesis. Me parece fundamental eso porque todos los años nosotros tenemos esos casos de chicas que no entran en un concurso, porque me amenazaron, porque sabe que si yo entro, hablé con mi jefa y dice que le va a perjudicar su imagen. Entonces, chicas, el reglamento interno, como dice la doctora, está por debajo de la Constitución, tu derecho, o sea, él no puede amenazarte. Claro que mucha gente dice, yo no quiero entrar en un confronto, mejor no hago nomás, no entro en un concurso para no entrar en un confronto con mi jefe, arriesgar, perder mi trabajo. Pero eso también se puede extender, ¿no? Se puede, una vez que no marca un límite de respeto, después se va a meter, porque vos tuviste hijo, porque no sé qué cosa, porque eso y aquello, ¿no? Entonces eh, es Claro, complicado, ¿no? y estamos hablando, o sea, la figura que vos estás exponiendo ahora, el caso que estás exponiendo, no podemos hablar directamente del moving y del acoso laboral, ni de violencia laboral, porque no tenemos el elemento de la constancia. Pero sí podemos hablar de violencia contra la mujer y de acciones que atentan contra la Constitución Nacional. Violencia contra la mujer por el hecho de no dejarla expresarse. Acciones que atentan contra la Constitución Nacional por el hecho de violación de la libertad de expresión. Por lo tanto, esa mujer que desea participar por una cuestión muy personal de Miss Gordita o de otro tipo de concursos de belleza, o sea, lo que fuese, tiene todo el derecho de hacerlo Sí, lo que sea, constitucionalmente, claro. como también tiene el derecho de reclamar a las autoridades que den cumplimiento a la ley de protección a la mujer, comunicar al juzgado de paz, que es el órgano competente, que ella quiere realizar un concurso de Miss Gordita o de Miss lo que fuese, y que el empleador X se le prohíbe. Entonces, el juez lo que va a hacer, va a aplicar esa legislación
y no le va a solicitar, le va a ordenar a ese juez que deje de realizar acciones que vayan en detrimento al derecho de esa mujer. Y va a estar obligado a darle permiso para que participe. Entonces, importantíssimo. É importantíssimo saber isso e hagam valer seu direito, não se deixem intimidar. Os empregadores não podem, não, sei que hacen, mas não podem, não deveriam hacerlo, não? Então, não, há que também saber como é poner límites, não? Hablábamos recién también de la cuestión del embarazo. Sabemos que esto sí hay una ley bien fuerte contra eso, pero sigue habiendo, doctora, despido por embarazo o mismo presiones que hagan para que se renuncie una vez que la mujer es embarazada. ¿Cómo anda eso, eso también es un tipo en Paraguay? De moving, se denomina moving maternal, porque está el moving ascendente, horizontal, descendente, institucional y el maternal. El maternal son los actos que atentan contra esa mujer embarazada para que renuncie. Y también sería una orden o una prohibición de que las demás mujeres no deben de quedarse embarazadas, como una política no establecida por escrito en la empresa, pero conocida por todos. Entonces, eso atenta contra los derechos reproductivos de la mujer y también atenta contra la constitución de la familia, porque según la Constitución Nacional, la pareja es libre de elegir la cantidad de hijos que desee tener. Entonces, un empleador no me puede prohibir a mí embarazarme porque yo planifiqué tener 3 o 4 hijos, no me puede prohibir que yo tenga el cuarto, porque eso atenta contra mi derecho reproductivo, atenta contra mi libertad de elección y atenta contra el código laboral. Y ahí nuevamente tenemos un elemento faltante. ¿Cuál es? El elemento de la persistencia. El elemento de la persistencia se tiene que dar por lo menos desde la gestación, porque tenés que comunicarle a tu empleador cuando estás embarazada, hasta los 6 meses, porque es de 3 meses. Exacto. Claro, porque muchas mujeres tienen miedo, ¿verdad, doctor? Es decir, no voy a decir nada hasta que no se me note, hasta que alguien no se dé cuenta. Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Y es un error, ¿no? Tienen tiempo de 3 meses de comunicar a su trabajador que ustedes están en periodo de gestación, porque después ya no se puede hacerlo por una cuestión de prescripción del derecho laboral. O sea, en derecho todo es por plazo. Si yo me olvido y no presento un escrito un día, al día siguiente lo presento, ya no entra por más que esté perfecto. Entonces, en el momento que ustedes tengan el diagnóstico del embarazo o la prueba del embarazo, también, Mike, también, se tiene que adjuntar una prueba ginecológica, una ecografía, para de esa manera evitar fraudes. Porque muchas veces las personas hacen eso para obtener una estabilidad laboral absoluta, un periodo de tiempo un chiquitito nomás, hacer alguna acción dentro de la empresa y obligarle al empleador a darte una doble indemnización. Porque cuando uno tiene... Claro, porque estamos de toda la línea del señor. Claro. Cuando un trabajador tiene más de 10 años de antigüedad o está embarazada una trabajadora, tiene estabilidad laboral absoluta y las indemnizaciones deben de ser el doble de lo que sería una indemnización normal. Entonces, en el momento de tener la prueba de tu embarazo, ya tenés que comunicarle a tu empleador. Y eso no es causal de despido. Pero ahí entramos nuevamente que nos faltaría el elemento de la constancia. ¿Qué pasa si este mes nomás yo me entero que estoy embarazada y este mes nomás es la conducta persistente del acoso y moving de mis compañeros de trabajo o de mis superiores o del empleador? Voy a soportar 6 meses con lo que es luego la carga del embarazo para una mujer. Y las mujeres que estuvieron y están embarazadas lo saben. Todo te estresa. Y sería insoportable, porque yo tengo 3 hijos, sería insoportable estar aguantándole a una persona que te esté molestando, que te esté violentando, que te esté acosando por 6 meses y apeligra el embarazo, también apeligra el bebé. Entonces, independientemente de hacer acoso moving, es violencia contra la mujer. Si sucede algo así, tienen que denunciar en el órgano competente, que es el juzgado de paz, violencia contra la mujer, no moving. Recuerden, para que sea moving, tiene que ser por 6 meses, a modo constante.
Claro, constante, 6 meses lo mínimo, porque puede ir más, ¿eh? vale, entonces, sí, Paraguay está bien avanzado en la cuestión de la protección de la mujer en situación de embarazo, ¿verdad? Pero como usted dice, debe también estar bien documentada, debe hacer informe para evitar ese acoso también, ¿no? Esa presión para que renuncie, ¿no? Eh, bueno, acá pregunta Leti pregunta, ¿cuál sería el castigo que tienen los acosadores laborales? ¿Ellos van presos? No. Ahora tenemos que diferenciar quiénes son esos acosadores. Si es un acoso horizontal o de compañeros de trabajo de superiores jerárquicos o si es el propio empleador o dueño de la empresa. Si son compañeros de trabajo superiores jerárquicos, las sanciones van a ser administrativas, ahí dentro de la empresa, no más. Puede ser una sanción económica o una sanción que establece el reglamento interno. Y si es el empleador, la sanción también va a ser de carácter administrativo, pero en este caso va a ser aplicada por la autoridad del trabajo, que es el Ministerio del Trabajo, que sería una multa equivalente de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado. No es una figura punible. Se vuelve punible cuando es acoso sexual, cuando hay amenaza, cuando hay manoseos. Ojo, los manoseos deben de ser constantes también. No porque una sola vez le manoseo a una mujer o a un hombre, ya es acoso sexual. En lo jurídico tenemos que reunir elementos para que exista una figura que establece la ley. En cuanto al acoso sexual, al igual que el moving, necesitamos el elemento de persistencia y perseverancia de esa conducta. Entonces se vuelve punible La, cuando el hombre o la mujer, porque también los hombres son víctimas de acoso sexual, las acciones de los mismos ya tienen connotaciones sexuales constantes. El Ministerio Público, dependiendo de los casos, tendría que actuar de oficio. justamente justamente iba a entrar en la cuestión voy a hacer una última pregunta acá y quisiera entrar en la cuestión del acoso sexual que es bastante extensa, como dice. Esta es la pregunta, como empleador, ¿yo puedo preguntar a mi empleada si piensa embarazarse o ya entra en sus derechos personales? ¿O no se puede Dependiendo hacer esa de cómo le pregunta? preguntas, si vamos a ir a lo jurídico, dependiendo de cómo le preguntas, ¿le estás preguntando como amiga o con tu pregunta le estás ordenando que no quede embarazada? Si con tu pregunta se entiende que le estás ordenando que no quede embarazada o que no te gustaría verla embarazada, entonces ya atenta contra sus derechos reproductivos o derechos de la mujer. Por esta ley de protección a nosotras las mujeres, porque tengan presente que esta ley de protección a la mujer también establece que es violencia contra la mujer las cuestiones que no están legisladas. Quiere decir que si ustedes me preguntan a mí, si estamos en relación laboral de dependencia, si ustedes me preguntan si pienso quedarme embarazada este año, yo podría denunciarles por violencia contra la mujer porque me preguntaron si me puedo embarazar y yo pude tomar como que no quieren que me embarace. Y la ley de protección a la mujer dice incluso violencia en cuestiones no legisladas. Y si yo Exactamente. pienso que ustedes me están violentando, no está legislado. Así es, muy Muy genérico. genérico. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo tome Entonces, claro, es mejor, se claro, aconseja, dependiendo entonces de mejor cómo no tome esa preguntar. mujer la pregunta también. Claro, porque puede sentirse Así ofendido mismo. y sí denunciarte. Solicito pregunta, ¿qué pasa si ya hay violencia? Bueno, ahí ya actuaría, creo que el Ministerio Público, si ya hay violencia, aparte del acoso de diferentes tipos, llega a los golpes. En ese caso ya Mira, hay una pena prevista, independiente que sea independientemente de que compañero o sea jefe. compañero o jefe, si hay un solo acto de violencia, no hace falta el elemento de persistencia. Un solo acto de violencia como un maltrato, una lesión simple o una lesión grave, amenaza, son figuras penales. Pero la cuestión pues es que no en todas interviene la fiscalía, como en el caso de maltrato, en el caso de lesión o en el caso de amenaza, son de acción penal privada, es con querella privada.
Pero en los casos de una lesión grave, suponete que haya recibido un golpe y le rompió el tabique de la nariz y por eso ya no va a poder oler bien, o le reventó un ojo, o le desorbitó un ojo, ya es una lesión grave porque va a quedar con secuelas. Entonces ahí tiene que intervenir el Ministerio Público. Acá es una pregunta también muy interesante, Daisy. ¿Qué pasa si no te quieren contratar por estar Nuevamente ahí embarazada? vamos contra violencia contra la mujer. Ahí nuevamente nos vamos a encontrar con la figura de Directamente. violencia contra la mujer y también con la figura de discriminación. Pero en nuestro país la discriminación está la prohibición de la discriminación está contemplada en la Constitución Nacional, pero no tenemos una reglamentación, no tenemos una ley contra la discriminación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos una No ley, hay una ley. no tenemos una ley en donde diga que tal o cual acto contra una raza, contra sexo o religión sea punitivo por ser discriminatorio de tal o cual manera. No tenemos una ley. Pero ahí nuevamente vamos a la analogía que es la integración de las normas que tenemos y aplicamos la Constitución Nacional. Entonces sería una discriminación y nuevamente nos topetamos con la figura de violencia contra la mujer. Comunicar, claro, comunicar, hacer la Que esta sí denuncia. hay. Número uno, en el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque esta ley de protección a la mujer establece que todos los ministerios y las municipalidades tienen que establecer políticas para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, cuando vos, mujer, no fuiste contratada por el hecho de estar embarazada y se te dijo que por el hecho de estar embarazada no te aceptan, tenés que realizar la denuncia. Uno, en el Ministerio del Trabajo. Dos, en el Ministerio de la Mujer. Y tres, en el órgano judicial competente de la jurisdicción de la empresa en donde se te rechazó por estar embarazada. Sería nomás un tanto no Perfecto. conveniente para esa mujer. ¿En qué sentido, Mike? Porque por orden judicial, el juez le va a ordenar a un empleador, como también va a intervenir el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo, a que Noelia sea aceptada como trabajadora. Y lo que me espera dentro de esa empresa después, si por orden judicial se solicitó que yo sea aceptada, el moving que voy a sufrir. O sea, es una cuestión que engloba muchas Sí, cosas. totalmente. Claro, bien compleja. Pregunta acá, yo creo que se refiere, pregunta Solcito, ¿no se puede actuar de oficio? Creo que es, no sé si el Ministerio Público actúa de oficio en caso de violencia, en caso de una denuncia, sí, ¿no? En caso de violencia entre compañeros de trabajo o del el empleador al empleado. El ¿Actúa Ministerio de oficio ya Público. el Ministerio Público o no? Pregunta acá, si No. actúa de oficio en Actúa de caso de una oficio denuncia. cuando el delito es de acción penal pública. Y para hacer de acción penal pública tiene que ser demasiado grave. Tiene que ser o intento de homicidio, tiene que ser o lesión grave u otras figuras de carácter punible cuya expectativa sean de más de 5 años de pena privativa de libertad para que el Ministerio Público pueda intervenir. Pero en los casos en donde el empleador, dueño de la empresa, haya sido denunciado, posteriormente haya sido denunciado en el Ministerio del Trabajo, mejor dicho, posteriormente se puede accionar en lo penal con una querella privada, no así en el Ministerio Público. Me refiero a la pregunta de hace rato. Bueno, eh, entonces, bueno, acá dice Sandra, que fue la chica que perdió su trabajo. La cuestión también que ella dice es que a ella le echaron sin un aviso previo, ¿no? Le dijeron, bueno, a partir, se fueron, la jefa en ese momento, el caso específico, comento porque fue público, salió en todos los diarios, ¿no? En todos los medios, eh, que ella se fue cuando ella había salido en el diario en bikini y la jefa llevó el diario en mano y le dijo, bueno, es una vergüenza, no sé qué cosa, y no puede ser, le echó.
cuando después que le echó sin aviso previo, ¿no? Le dijo, ah, no, cuando ella se fue con el abogado le reclamó a la propietaria, y dijo, no, lo que pasa es que yo estoy cerrando el local, ¿no? Nadie puede cerrar el local sin avisar No. al empleado con anticipación, Cuando ¿verdad, se va a doctor? cerrar el local, entre comillas, es porque se presume una quiebra pronta. Entonces, cuando hay una crisis económica a nivel país como la que estamos atravesando, algunas empresas indefectiblemente cierran o han cerrado o van a cerrar. Pero para eso se debe de comunicar primero la suspensión de las actividades laborales a todos los trabajadores. No le puedes dejar de un día para otro sin trabajo y decirle al día siguiente ya no venga porque cerramos. No. Primero, claro, se suspenden las actividades laborales. Claro, Interino el trabajador puede rebuscarse para poder subsistir en ese tiempo de la suspensión de las actividades laborales. Esa suspensión no puede ir más allá de los 90 días. Entonces el trabajador ya ha de saber que esa empresa posiblemente quiebre y ya va a tener otras opciones laborales a qué acudir y en dónde acudir si es que esa empresa cierra. Pero no dejarlos en la calle a todo de un día para otro, a no ser que la empresa tenga tanto fondo monetario que cubra la indemnización a todos como corresponde. claro. Pregunta Nilsa, ¿qué pasa desde entonces que cuando te echan sin aviso previo por el simple hecho que tu gerente no te Bueno, y aguanta? ahí entramos a hablar de la prueba del moving. ¿Cuál es la prueba que tenés de que ese gerente no te aguanta? Por lo menos tenés una denuncia hecha contra él No te en el aguanta, juzgado de claro. paz por violencia contra la mujer. ¿M? Porque si no se dio el elemento de persistencia para el moving de esos 6 meses de violencia constante o mucho más, puede ser más de 6 meses, por lo menos tenés algo. Tenés que tener por lo menos la denuncia contra él en el Tiene como juzgado de probar. paz por violentarte como mujer, por violentarte como trabajadora o por denigrarte por tu condición, ya sea de religión, de raza, de sexo, siempre y cuando seas mujer, esa ley de protección a la mujer sí o sí te va a proteger y te va a servir posteriormente para accionar judicialmente en lo civil contra ese jefe. En lo civil en lo que respecta a una indemnización de daños y perjuicios causados. Doctora, volviendo a lo que estábamos, dimos una pequeña pincelada con el tema del acoso sexual, ¿no? En el trabajo. Eh, También se da, claro que se da de hombre a mujer. Cuando se da eso, decía usted que tiene que haber un tiempo, ¿no? Usando también el elemento de persistencia, creo. Y también quisiera consultar si los hombres están denunciando también últimamente acoso, porque normalmente cuando hay la jefa, ¿no? Que le exige tener sexo para que no le eche al funcionario y el funcionario no quiere, él puede hacer una denuncia. Hay muchas denuncias en ese sentido últimamente, o entra el orgullo, no, yo no voy a decir eso. ¿Cómo se está Bueno, y si vamos a viviendo hablar de eso? la figura penal de acoso sexual, número uno, hay que saber que no es de acción penal pública. Quiere decir que la fiscalía no va a intervenir de oficio. Vas a tener que contratar un abogado particular para que te haga una querella privada por acoso sexual. Otro, necesitamos el elemento de persistencia. Un solo roce, un piropo, un ojito, un día, o un besito que te tira un compañero o una compañera de trabajo, no se puede considerar acoso sexual, porque tiene que tener un fin sexual, tiene que tener connotaciones Si es sexuales. sistemático. Y debe de ser sistemático, así como lo decís, por supuesto. ¿Y cuál era tu otra pregunta, Mike? No, si los hombres se están denunciando también, Sí, porque hay casos, hubieron sí, algunos casos que otros en los medios, si los hombres ya se están animando, porque parece decir, ah, un hombre no va a denunciar, pero la cuestión es que muchas veces el hombre, eh, el hombre sí, tiene una familia que mantener, ¿no? Entonces tiene mucha así responsabilidad, en la es. cual no puede perder ese trabajo, ¿no? Y de repente no le interesa estar con esta mujer, ¿no? Y la jefa le presiona, bueno, si no te acostas conmigo, perder tu trabajo, o te rebajo tu sueldo, o te coloco en otra sesión menos importante. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se hace para probar y todo eso? ¿Se tiene que contratar Tanto un hombres como abogado? ¿Cómo se da mujeres todo eso? sufren acoso sexual. La diferencia no es mucha.
La mayoría de los casos realmente es de 56% de mujeres y el resto es de los hombres, aunque usted no lo crea, como diría un dicho. Pero sin embargo es una cuestión que corresponde a la esfera de la intimidad de la persona, entonces no se va a conocer. Para que exista un acoso sexual es importante saber, como dije, que necesitamos el elemento de la persistencia, tiene que tener connotaciones sexuales y a la vez tiene que existir una relación de jerarquía. Se da entre una jerarquía superior hacia un nivel inferior. Por lo tanto, entre compañeros de trabajo no puede existir jurídicamente la figura del acoso sexual, sí de violencia contra la mujer, pero si es un hombre, bueno, coacción, te obligo a hacer lo que vos no querés. Los hombres mayormente que han denunciado los acosos sexuales lo hacen contra otros hombres, no tanto contra mujeres, contra otros hombres y contra compañeros de trabajo. Pero es la acción penal privada y sí, hay que contratar un abogado particular y tenés que demostrar que realmente existió ese acoso. Y ahí es donde yo recomiendo a los empleadores, porque nosotros siempre trabajamos con ambas partes, empleadores y trabajadores, porque todos somos iguales, el derecho se creó para todos. Recomiendo que se instalen cámaras de circuito cerrado con audio. Es la única forma de poder escuchar a dos personas que están quietas tipeando en una computadora que se están diciendo la una a la otra. Porque si le está hablando y le está pidiendo que le haga algo sexual o que quiere hacerle algo sexual, eso no se va a poder determinar netamente en la afirmación del circuito cerrado. Necesitas audio. Entonces tenés que demostrar que existió el acoso porque en Áudio, lo claro. penal, indubio pro reo, en caso de duda, se resuelve al favor del procesado. Quiere decir que si vos no podés probar que fulano o fulana te acosó, te va a resolver a favor de él o de ella y se le va a absolver. Exacto. Bueno, acá Rachel dice, bueno, ella era la compañera, ¿no? De Sandra, a quien se le echó el trabajo, y le echaron por el simple hecho de que ella le apoyaba la participación de la chica en el concurso. También tengo entendido que a ella le echaron sin aviso previo y bueno, y después simularon que estaban dejando la ciudad. Una cuestión bastante compleja. Roca Martínez pregunta, buenas noches. ¿Tiene casos de denuncia de mujeres embarazadas que perdieron el trabajo por maternidad? ¿Y si es imputable? Acá hay una cuestión importante saber. ¿Cuándo se da el elemento de punibilidad? El elemento de lo punible o cuando se vuelve una figura penal es cuando existe un daño de carácter físico, la vida, como también de carácter patrimonial, dependiendo de la situación, estoy generalizando. Si una mujer, atiendan bien, si una mujer a causa del acoso, de la violencia ejercida por sus compañeros de trabajo, perdió ese embarazo, entonces estamos hablando de una lesión. No podemos hablar de homicidio culposo ni de homicidio doloso. ¿Por qué? Porque para el derecho, el ser que está en gestación aún no es persona. Es chocante escuchar esto, pero hay que saber el significado de persona en lo jurídico. En lo jurídico la persona no equivale al ser humano. En lo jurídico la persona es el ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Alguien que está dentro del vientre materno todavía no puede contraer obligaciones ni adquirir derechos, necesita por lo menos salir al mundo. Entonces no podemos caratular como homicidio la muerte de un Exactamente. feto, pero sí hacerle responsable a aquella persona que por sus actos, ya sea de violencia emocional o de violencia física, hizo que esa mujer aborte espontáneamente. Perfecto. Y ahora quisiera ir al tema de los derechos de la familia, ¿no? Eh,
sé que usted es una gran luchadora por los derechos de los hombres, ¿no? Por lo menos buscando una igualdad. Sé que constantemente hay juicios, está involucrada en muchas defensas. ¿Cómo está la cuestión de esta ley que se aprobó en la mujer? Cierta vez ya hablamos sobre eso, ¿no? Sigue siendo muy, como injusta con Esta los ley de hombres. protección a nosotras es efectiva para casos reales, pero destructora para casos ficticios. Por el hecho de que por esta ley, a nosotras las Ah, mujeres importante. se nos da derechos no legislados, Mike. Están los derechos legislados que son las figuras que están descritas en la ley. Pero sin embargo, esta ley de protección a la mujer va más allá, estableciendo que la violencia contra nosotras también son cuestiones no asentadas en ese cuerpo legal o no legisladas. Hay mujeres que abusan de esa legislación, solicitando la aplicación de esa ley en contra de hombres muchas veces inocentes que no le hicieron absolutamente nada. ¿Y por qué hacen eso, Mike? Lo hacen netamente con el deseo de dañar porque no, terminaron la relación y no quieren verle con otra. Lo hacen por el hecho de que se quieren quedar con la casa porque ellas ya tienen en miras a otro hombre y le quieren, o a otra mujer, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la situación. Le quieren traer al otro, a la otra en la casa y Claro. le molesta al hombre ahí, entonces solicita la exclusión del hogar. ¿Y qué se hace, Mike? La ley le obliga al juez la aplicación directa y sin discusión. Hubo casos acá que vinieron los hombres, mayores de edad en su mayoría, mayores de edad, estoy hablando de abuelos ya, que vinieron a contarnos la situación de que mujeres jóvenes le sacaron de su casa y le llevaron a la casa del abuelo al novio. Y ese abuelo tenía, esos abuelos, porque fueron tres de diferentes casos, tenían prohibición de acercarse 500 metros a su propiedad y prohibición de ingreso. Claro, imagínate A lo su que propia es, casa. Mike. Sacarle a un hombre de su propiedad sin una orden de desalojo es algo que atenta contra la Constitución Nacional y contra el derecho a la propiedad. Y ahí nuevamente nos vamos a la supremacía de la ley. Esta ley se aplica mal para los casos de Doctora, mujeres que se quieren justamente cuando, aprovechar de los hombres buenos, porque sí, hay hombres muy buenos como también hay hombres perversos. Y al igual que hay mujeres muy malas y hay mujeres muy buenas. Entonces, esa ley es buena para casos reales, pero es malísima para casos ficticios. justamente el caso de la, porque a mí me tocó como ayudar a denunciar muchas mujeres que fueron víctimas de violencia, ¿no? Y yo siempre pido a todas las mujeres que hacen denuncias, las que están acá en el concurso, siempre les digo, primero sean sinceros, ¿no? Porque siendo sincera, vamos a poder ayudar, ¿no? Entonces, primero les pido, hacer a denúncia, não, eu não tomo, não compro pelea sin que la chica haga una denuncia. Tuvimos un caso gravísimo hace 2 años de una chica que fue perseguida con un machetillo. Tuvimos como en la ciudad mujer, que nos atendieron súper bien. Hicimos porque la chica se dispuso a hacer la denuncia formal. Entonces, es importante y es por qué quería hablar yo de eso, que empieza por ser, hay que ser sincero para que pueda tener elementos, ¿no?, de protección también, ¿no? Porque la mujer cuando miente también termina siendo injusta y termina perdiendo cierto derecho. Es muy cruel, ¿no? De repente. Entonces, el hombre violento, él debe ser castigado siempre, ¿no?
pero no hay una punición para la mujer que acusa al hombre de ser violento sin que haya sido, ¿no? Hay un poco de Los injusticia hombres en no ese tienen sentido, una ley ¿no? de protección, pero existe la Constitución Nacional, existe el Código Penal y las demás leyes análogas. ¿Por qué nombra el Código Penal y a la Constitución Nacional? A la Constitución Nacional por el derecho a la igualdad y al Código Penal por la figura de denuncia falsa. Y acá les digo a todos ustedes, varones y mujeres, que también hay mujeres que tienen parientes, hermanos, papás, hijos que pueden pasar y están pasando por este tipo de situaciones en donde una mujer le ha denunciado falsamente. Algunos están con pena privativa de libertad injustamente y otros están con restricción sin que hayan hecho nada. Y desde acá les digo, si ustedes son víctimas de una denuncia falsa por parte de alguna mujer por algún tipo de violencia que no ha probado, porque no existió, si existió otra cosa, si no existió, tienen la posibilidad de denunciarle a esa persona en el Ministerio Público por la figura de denuncia falsa. Ahí ante el fiscal va a tener que demostrar lo que dijo en el juzgado de paz. Si no tiene cómo demostrar lo que dijo en el juzgado de paz porque mintió para hacerte daño a vos, varón, entonces se va a exponer a una imputación, a una acusación posiblemente y posteriormente a pena privativa de libertad. Esa es la cuestión, que se tiene que empezar a conocer más de la otra realidad. Existe una realidad oculta más. Hay hombres que están siendo totalmente avasallados por esta ley, totalmente avasallados por las mujeres, totalmente avasallados por la aplicación de las leyes en los procesos penales. ¿Por qué digo esto? Porque hace tiempo en el Paraguay dejó de aplicarse, cuando hay una mujer inmiscuida en una denuncia, dejó de aplicarse el indubio pro reo a favor de duda caso del procesado para aplicarse indubio pro mulier a favor de duda caso de la mujer. Pero si yo no tengo cómo demostrar una violencia, Mike, ¿por qué se me va a escuchar a mí solamente? Porque tengo una ley de protección, un ministerio de la mujer, una secretaría de género que me protege y no a ustedes los hombres que tienen iguales derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. Esa pregunta dejo picando. Yo fui uno de los que, bueno, con mi gordita nosotros hicimos campaña, apoyamos bastante en la aprobación de Ni Una Menos, ¿no? De la ley de la mujer. Sí, tuvimos ahí bastante. Ahora, siempre me pareció lo siguiente, hoy en día tengo mis dudas, porque pareciera que iba a ser la ley que tanto buscábamos, ¿no? De protección a la mujer, porque la cuestión de los feminicidios es algo grave, pero pasaron los años y no hay una disminución de los feminicidios, no se solucionó el problema. Y hay muchos casos, y he visto varios casos de injusticia hacia los hombres. Entonces, algo no está funcionando mal. Vemos hombres que son presos solamente por una denuncia falsa y hasta que el hombre pueda como probar, ya perdió trabajo, ya perdió familia, ya le destruyó la vida, ¿no? Y cierta vez me tocó hablar con una fiscal, con una ex fiscal, y ella me decía, pasa, que los hombres no denuncian, y no solamente no denuncian, que cuando llegan en el momento, no dejan por escrito, ¿no? Entonces, este era un gran problema, que no basta con decir, llegan el momento y no dejan por escrito, no dejan plasmado en un papel lo que pasó y termina ese mecanismo de defensa. Por ejemplo, cuando hay una falsa denuncia, el hombre no se va y dice, a mí me denunció o a mí me acusó de tal cosa, ¿no? El hombre debería ir y decir, dejar por escrito un papel, mira, yo fui acusado de tal cosa, ¿no? O cuando fue más en casos que vimos de golpes, ¿no? Cuando el hombre es golpeado, él debería ir y dejar una constancia. Mira, a mí me tiró
una olla por la cabeza, mira, o a mí me jugó. Tuve casos de conocidos que con cuchillo, ¿no? Su novia le quiso atacar hace unos 10 años, y él no hizo la denuncia, dijo, no, yo no voy a decir nada, ¿verdad? Entonces, son cosas que pasan. Acá justamente quería, ¿verdad? Asimismo, dice Nilsa, asimismo, me tocó un caso así que una ex mujer que ya tenía su marido nuevo le hizo el desalojo al dueño de la casa. Sí, para Sí quedarse con pasa. la casa. Por eso es importante generar conciencia en la sociedad, porque la sociedad está muy cargada de la información de que todo lo realizado en contra de la mujer es violencia, pero cuando un hombre es el violentado, es chistoso. Y eso no tiene que ser así. Mira, de la mujer no se puede ni siquiera hablar en los medios de comunicación dando su nombre y apellido porque es violencia. Tampoco se puede tratarla de cosa porque es cosificación, es violencia. No se puede hablar de ella por Facebook tratando de realizar algún tipo de escrache porque se comportó de tal o cual motivo porque es violencia. Pero sin embargo, se hacen memes de hombres asesinados, se hacen memes de violencia contra el hombre, se hacen memes de maltrato contra el hombre. Algo que me chocó mucho fue este meme que se hizo de esta chica que le apuñaló a su novio, que le preguntó quién es más loco, vos o yo. ¿Te acordás, Mike? ¿Te acordás? Ah, el Y famoso, él le dijo tiene más loco. vos al Sí, final. Y se hizo sí, me meme de acuerdo. eso. Imagínate, eso es denigración a la memoria de un muerto. Es figura penal, Mike. ¿Cómo se van a burlar del asesinato de un hombre? Se hizo memes de la mujer ensangrentada. Traslademos un poco esa situación. Vamos un poco a hacer memes de una mujer asesinada, apuñalada por un hombre. Sería Al violencia contra revés, la mujer y el medio sería, va a ser sí, sería censurado. imposible. O quién sabe qué tipo de sanciones va a tener la persona que hizo ese meme o que publicó ese meme de la mujer asesinada. Pero como el hombre no tiene una legislación de protección, se hace lo que quiere de la figura, se hace lo que se quiere de la figura masculina. Y eso es injusto. Cuando un hombre es sometido a un procedimiento penal, Mike, y lo digo con propiedad, existen organismos de presión conformados por las mal llamadas feministas, porque las verdaderas feministas son las que luchamos por nuestra familia y por hacer de nuestro país un lugar mejor para nuestros hijos. Nosotras no reclamamos un derecho a abortar para destrozarle dentro de nuestro vientre a nuestros hijos. Nosotras, las verdaderas feministas, reclamamos la igualdad de las condiciones de los derechos para hombres y mujeres. No es salir con las tetas al aire a marchar, no es pintarse el cabello de lila o de verde. Eso no es ser feminista, eso es una locura, Mike. Entonces, estos organismos, estos movimientos, mejor dicho, no organismos, realizan presión hacia los magistrados, hacen presión a los fiscales, amenazan con escraches, ¿m? Que si le dan, por ejemplo, una alternativa a la prisión preventiva de un hombre que ya fue escrachado por supuesta violencia familiar, le van a escrachar. Entonces el magistrado, al sentirse tan presionado y acorralado por las feministas, más el Ministerio de la Mujer acá, más la Secretaría de Género acá, y la presión del escrache social, ¿qué hace? Tuerce la balanza lastimosamente hacia una de las partes nomás y aplican lo que ese grupito de mal llamadas feministas pretenden. En derecho todos somos iguales. Cuando entramos en el campo del derecho, la mujer no es más que el hombre. Para eso ambas partes tienen derecho a ser oídos, tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a producción de pruebas. Sin embargo, ustedes los hombres no tienen un ministerio de protección, no tienen un órgano de protección como lo tenemos nosotras las mujeres. Pero sin embargo, para eso nosotros, como estudio jurídico, le dimos nacimiento al Centro Integral de Asistencia al Hombre, para de alguna manera poder concienciar a la sociedad de la otra realidad oculta y que los magistrados y fiscales ya no tengan miedo de aplicar como se debe el Código de Procedimientos Penales, Laborales,
civiles o lo que fuere, porque en derecho todos somos iguales, Mike. No se puede torcer la balanza de la justicia por culpa de ciertos grupos de presión. Eso es muy importante porque también muchas mujeres deben estar atentas y es una de las cuestiones que porque quise tocar en este tema. Porque también le puede tocar no solamente a vos, mujer, pero le puede tocar a un hermano, te puede tocar a tu padre, ¿no? Como usted dijo, que el señor mayor fue víctima de una estafadora, ¿no? Entonces, pues, es una cuestión que engloba todo. Ahora, te preguntaría, sé de tus críticas hacia la ley, ¿y por qué crees que no está funcionando esa ley? Porque no está funcionando, ¿no? Todos creíamos, incluso yo, confieso que pensé que esa ley iba a ser la protección, por eso apoyé. Pero ¿por qué usted cree que no funcionó, no está Porque funcionando necesita en una la protección de la modificación mujer? y a la vez se necesita de la creación de otra ley de protección a los varones. Porque acá estamos ante una desigualdad legal. ¿Cómo nosotras nomás vamos a tener una ley que nos proteja y ustedes los varones no van a tener una ley que les proteja de nosotras? Acá no hay un equilibrio objetivo de la balanza de la justicia. Entonces, hay que modificar en lo que respecta al procedimiento probatorio de esa ley, probar que existió la violencia contra la mujer de A o B, de manera A o de manera B, pero probar que existió la letra A y probar que existió la letra B. Y en cuanto a la creación de una ley de protección al hombre, es indispensable, porque estamos ante una desigualdad para el derecho y hay que aplicar por sobre todas las cosas la Constitución Nacional. Pero ahí nuevamente entramos en los grupos de presión que presionan a jueces, que presionan a fiscales, algunos abogados ya tienen miedo, algunas abogadas ya tienen miedo, porque estas mal llamadas feministas parece que entienden mal la figura de la protección a la mujer. Ellas llevan más allá y esto ya se convirtió para ellas, para ese grupito nomás, un campo de batalla. O sea, al ver a un hombre dentro de un proceso penal, directamente ya es culpable y directamente ya tiene que estar condenado para ella. Pero jurídicamente no es así y no debe de ser así, Mike. Entonces necesitamos una modificación en cuanto a la etapa probatoria de la 5777 en lo que respecta a demostrar la existencia de la violencia y una legislación de protección a los derechos del varón conforme a la consagración del derecho a la igualdad que está estipulado en la Constitución Nacional. Bueno, acá dice si sería unanimidad, lo que sea igualdad de ambos sexos, ya sea hombre o mujer. Eh, También la cuestión, para cerrar el tema, es, usted cierta vez dijo algo que me quedó, me pareció bastante importante, que una mujer no es un juez para determinar si su madre, su padre puede ver o no a los hijos, al hijo, lo que sea, ¿no? En caso de que la mujer, porque hoy hicieron la pregunta, las chicas estaban preparando las preguntas también, y esa pregunta quedó en el aire y es muy importante, vamos a cerrar con esta pregunta para que usted pueda contestar. Un hombre no está pagando la cuestión alimenticia, ¿no? La prestación alimenticia. Está en deuda, no está pagando 4, 5 meses, 6 meses. Sabemos que la ley es bastante fuerte cuanto a eso, ¿no? Pero vamos a suponer que todavía no hay una determinación judicial cuanto a eso, o la mujer todavía no hizo, ¿no? El juicio al hombre. Ella puede negar el derecho de que él vea al hijo o los hijos, aún él estando en falla, porque muchas veces que assim, bueno, yo no estoy pagando, entonces yo no voy a pedir, si ella no quiere mostrar, yo no voy porque un juicio va a ser mucho peor en contra mío. Queda una cosa así, Te digo ¿no? algo, ni si el hombre, ni si el papá de esa criatura se encuentra privado de su libertad, ni si está preso, la mujer le puede prohibir que vea a su hijo. Solamente por orden judicial se puede prohibir que un padre o una madre se relacione con su hijo.
¿Cuándo se dan esas prohibiciones? Cuando existieron conductas que hayan atentado contra la integridad física o psicológica de esa criatura, como también el ambiente en donde se está desarrollando. No importa que el papá no está pudiendo cumplir por A o B motivo, en algún momento dado va a cumplir y va a cumplir a modo retroactivo incluso, pero eso no le da derecho a la madre a prohibirle Claro, al tem que padre pagar que le vea a la retroactivo. criatura. Es más, eso va en contra del derecho del niño. El niño tiene derecho a relacionarse con papá y mamá en igualdad de condiciones y en las mismas oportunidades, de la misma forma. Mamá no es más que papá, ni papá es más que mamá. Entonces, si la mujer no te está permitiendo que le veas a tu hijo, eso tenés que comunicarlo en la Defensoría del Menor, que es el órgano encargado de velar por los derechos del niño. Y claro, porque muchas veces usa así también, bueno, vos no me pida para que vea a tu hijo y yo no te denuncio, no te hago el juicio. Entonces queda una Ahí cosa, está la figura es de la bastante complejo extorsión también. también. Si una mujer le está diciendo a un hombre, si vos no me depositas, no le vas a ver a la criatura, por más que ese depósito haya sido ordenado por un juez para su realización, ella no puede estar extorsionando al hombre para que deposite y de esa forma poder mostrarle a la criatura. Y estamos hablando de una extorsión que es una figura penal también. Acá pregunta Estela, ¿y si ella no prohíbe, pero pone excusa Siempre lo que siempre para no recomiendo es poder una ver? constitución de escribano. Cuando hay régimen de relacionamiento, existen los días, se determinan los días que el papá o la mamá debe ir a buscarla a ese menor, ya sea fin de semana o entre semana, dependiendo del acuerdo al que han llegado. Se va una vez el papá o la mamá, no, no está la criatura, no, se fue a la casa de la abuela, no, está durmiendo, no, se fue al shopping, no, se fue a su fútbol. Bueno, entonces, señora, señor, una o dos veces es común que suceda eso, podría estar otro lado, ¿no? Aunque tendría que estar ahí porque hay un régimen de relacionamiento que debe ser cumplido indefectiblemente. Pero si se persiste en esa conducta de no querer enseñar a la criatura, por lo menos documentate, lleva a un escribano y realicen un acta, que se le abra un acta de lo que está pasando en ese momento, y por lo menos lleva a dos testigos para que firmen contigo de que la mujer o la abuela o el abuelo, quien fuese, no te está queriendo entregar a la criatura, por más que existe un régimen de relacionamiento o régimen de visita. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias una vez más por tener esa voluntad, esas ganas de explicar y de aclarar muchas cosas. ¿Cómo hace la gente para encontrarte? ¿Tiene una página, no? ¿Cómo hace la gente para consultar y decir, bueno, me interesa, quiero llevar mi caso? ¿Cómo Tenemos hace nuestra página para en el contactar? Facebook, Centro Integral de Asistencia al Hombre. Entonces ahí pueden contactar con nosotros vía Messenger o escribirnos en el muro, como también pueden contactar al celular del estudio jurídico, que es el 0985-801-880.